Y ahí está Pablo Tolosa. Hola Pablo, Acá estamos, buenas buenas noches. noches. Viste que una de las primeras cosas que uno hace cuando se sube a un vivo de Instagram o a un Zoom es, viste que yo hago lo mismo, me acomodo el pelo, me Ah, abrocho el sí, 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 yo tengo botón, serios digo, problemas para peinarme, pero bueno, yo no tengo veremos cómo tanto sale. problema porque tengo poco, viste, entonces esa es una de las ventajas de tener poco, que bueno, uno tira para unos para acá y unos para allá y se terminó. Ya más o menos tienen los movimientos más o menos Sí, medidos. sí, ya son bastante similares. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá muy contento de estar en este espacio. La verdad que para nosotros como elenco es un lugar muy importante estar charlando con vos y bueno, compartir un poquito de nuestra historia y nuestro presente hoy dentro de toda esta situación que estamos atravesando y bueno, está bueno Exacto. compartirlo y que estemos hablando de esto. Sí, y además, bueno, hemos elegido la comedia cordobesa para cerrar este ciclo con acento cordobés que termina hoy, luego de 10 charlas de una amabilidad y una profundidad realmente sorprendente, no porque no me sorprende de los cordobeses, porque tienen una vitalidad cultural que es admirable realmente. Y haber La verdad podido que sí. conocer estos 2 meses y medio, porque fueron, claro, 2 meses y medio, eh, tan rápido que se pasaron, porque fueron charlas tan gratas. Todas estas charlas están en la página de la Agencia Córdoba Cultura, así que los que quieran verla o reverla lo pueden hacer y también quedarán estas dos. Acá la estoy saludando a Flor Muñoz, que ha sido de una ayuda realmente importantísima en el aspecto técnico para que todo esté bien, controlando que todo esté bien, que esté llegando bien la señal y todo. Tengo Perfecto, muy para bien. agradecerles a la gente de Córdoba. Pues, un programa entero tendría que estar para agradecer a todos los que hicieron posible este programa. Ahí se van sumando Pablo, compañeros de la comedia sí, cordobesa, el Beto me Bernués. imagino, me imagino. Vos los conocés, así que te vas a dar cuenta, porque además después les decía que una vez que termine esta charla, nos bajamos y volvemos a subirnos para hablar con Silvia. Estaba justo comentando eso cuando te sumaste a la charla. Exactamente. Yo quería empezar un poco por el principio, Pablo, porque, Bien. claro, con cualquiera de los que hable de ustedes y de la edad similar a la tuya, incluso la de Silvia, supongo que la comedia cordobesa debe haber atravesado la infancia de ustedes, la adolescencia, la primera juventud, hasta antes de entrar. ¿Cómo jugaba la historia de la comedia cordobesa para la comunidad? ¿Cómo vos vivías la vida, digamos, de la comedia cordobesa que desde antes de que vos nacieras ya estaba? Claro, claro, claro. Yo creo que la mayoría de nosotros llegamos a la comedia primero como espectadores, claramente. Era muy importante la comedia en los espacios formativos también, en las escuelas de teatro que hay en Córdoba. Entonces, siempre se referenciaba, digamos, el elenco siempre ha sido un referente en cuanto a la producción teatral en Córdoba. Es un elenco que atravesó, aparte, épocas bastante complicadas, sin dejar de producir y sin dejar de decir lo que tenía que decir. Eh, es algo que subsistió después de la dictadura, que fue una base también fundamental para los festivales internacionales que se hicieron después, a partir del 84. Era como el anfitrión, digo, es como un rol claro también de la comedia, esto de ser anfitriones de los festivales locales de Córdoba. Pero cuando se empezaron a hacer los festivales latinoamericanos, después de la vuelta a la democracia, la comedia cordobesa era un grupo muy presente y muy referencial, que se empezó después, con el paso del tiempo, a articular mucho más con el teatro independiente. Entonces, cuando las personas de mi generación llegamos a empezar a hacer teatro, ya lo teníamos como un referente. El elenco siempre ha estado en espacios, desde su fundación, en espacios teatrales, digamos, en cuanto a espacio concreto, que le permitían unas producciones muy grandes, digamos, como para equiparar, digamos, que sería como montar una obra en el Cervantes o en el San Martín en Buenos Aires.
Entonces, claro. esa dimensión, esa calidad de autores y de directores que siempre se han tenido para montar las obras de la comedia, la han referenciado siempre como un lugar al que ir a ver, que siempre estaba interesante ir a ver lo que se proponía. Entonces, es una presencia permanente, articulado con todos los otros cuerpos estables de la provincia, ¿no? Como es la orquesta, como es el coro, como es el ballet, digamos. Todos esos espacios tienen una resonancia bastante grande a nivel Córdoba. Sí, porque yo me imaginaba porque no hay en muchas provincias un elenco estable y mucho menos que tenga las 6 décadas y un año que tiene la comedia cordobesa. Y la importancia de estos lugares que son del Estado, porque no responden a una demanda comercial. Quiero decir con esto que, digo, porque Exactamente. por ahí hay mucha gente que esto no lo sabe. Es como, es la tarea que tiene que hacer el Estado para equiparar las carencias que ofrece el mercado. El mercado, si uno se deja Exactamente. fagocitar por el mercado, la balanza se desequilibra muchísimo. Incluso la comedia como una herramienta política del Estado, por muchos planes que se van activando y se han accionado a lo largo de toda su historia, es en muchos casos el primer contacto teatral que tienen muchas personas. Eh, Claro. el teatro sostiene permanentemente muchos planes de acercar gente al teatro, como tanto de acercar el teatro a la gente. Entonces, no solamente es que vamos a lugares en los cuales es difícil acceder, sino que hacemos que se acceda al teatro a gente que nunca fue, que muchas veces ni siquiera fue al centro de Córdoba, eh, a ese nivel. Entonces sabemos también que es una puerta de entrada a la cual se planta esa pequeña semillita de que, bueno, y vimos esto, ¿y qué más hay? Y por suerte en Córdoba también hay mucho teatro y mucha producción independiente, entonces Claro. es un disparador que permite conectar este primer paso, digamos, este primer acercamiento con un montón de otras ofertas que también tenemos. Porque además, esto que vos decías antes, y que a veces no todos saben estas cosas, ¿eh? Digo, la comedia cordobesa no es solo la comedia cordobesa, que es del Estado, digamos, que es de todos nosotros, sino que también hay un elenco que hace obras infantiles, que también en el San Martín Claro, funciona la orquesta. Eh, claro, yo por ahí no lo tengo tan claro, estuve estudiando en estos días. Por ejemplo, la comedia cordobesa antes estaba en el San Martín, ¿verdad? Y después pasó al claro, Real. Esto es así. exactamente. El primer lugar fue el Teatro San Martín, que en ese momento era el Teatro Riverindarte, que de hecho hay Claro. mucha gente que lo sigue nombrando así. Sí, 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 Eh, sí. Pero bueno, en el año 90, creo, se recupera un teatro que había sido el Cine Teatro Real y que había estado cerrado durante mucho tiempo y que fue muchas cosas menos un teatro, que fue un banco, que fueron oficinas, y la provincia en ese momento lo recupera y entonces separa el Teatro San Martín, queda con toda la cuestión musical, y el Teatro Real, al Teatro Real se trasladan los elencos estables, que son la comedia cordobesa, la comedia infanto-juvenil, que es el elenco que realiza obra para niños y adolescentes, y el elenco estable de títeres. Entonces, bueno, eso permitía generar una mayor posibilidad de programación para todos los espacios. Entonces, Claro. y bueno, y recuperar un teatro, digamos, ya es tremendo, Un tremendo. teatro como el Y Real, que lo es una decimos desde Córdoba, donde belleza. tenemos varios teatros para recuperar todavía. Claro, claro, es de una belleza. Yo actué 2 veces en el Teatro Real. Claro. Una con una obra que se llamaba La última sesión de Freud. Yo no sé si no había ido antes también, no lo recuerdo exactamente. Y después volví hace poquito, el año pasado o el anteaño, con un unipersonal, El Mar de Noche, en el marco del Festival Ujú. del Mercosur, que también es Exactamente. el que lleva adelante la comedia, ¿verdad? Esto es así, es el Festival del Mercosur.
Claro, sí, 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 sí. La verdad, bueno, el festival es una quijotada que se viene sosteniendo gracias al esfuerzo del teatro, de Raúl, del director del teatro, que se lo carga al hombro con todo su equipo. Y bueno, en ese espacio nosotros oficiamos un poco de anfitriones. Es un espacio que nosotros siempre lo tenemos como un norte para determinar algunos estrenos puntuales pensados para esos espacios de festivales y donde vamos mostrando todas las obras que vamos realizando durante el año. Algunas obras muy grandes, algunas obras muy chicas, entonces siempre tenemos como una presencia muy, muy importante. ¿Sabés que yo pensaba, porque el Estado, esto que decíamos antes, está ahí donde el mercado no llega. Y el mercado en general llega con temáticas comerciales. El mercado llega con Sí, temáticas comerciales porque supone que solamente en lo comercial está la posibilidad de generar una diferencia económica. Pero es como si no hubiera una reglamentación de las líneas aéreas. exactamente. Los vuelos serían solamente Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza, porque Ujú. serían las rutas comerciales que más pueden generar alguna divisa, sin embargo, Exactamente. sí, alguna diferencia económica. En el caso del rol del Estado en lo teatral, está la recuperación de lo que son los autores argentinos, los autores locales, regionales, está en poder poner en evidencia y en mostrar y en dar a conocer esas voces que muy probablemente el teatro comercial, el teatro de mercado, no las rescataría. No las rescataría equivocadamente Ujú. a mi gusto y a mi manera de ver, porque suponen que el público todo el tiempo lo único que quiere es reírse o quiere cuestiones así más vinculadas a la comedia Sí, y no al rescate de lo que son nuestros escritores, nuestros adaptadores, exactamente. nuestros escritores en todo, ¿no? En novela, en cuento. Y ahí en eso yo hoy quiero que hagamos particular interés en un autor en el que la comedia cordobesa hizo un homenaje que es el trílogo Filloy. Y de eso quería que nos cuentes Exactamente. un poco cómo se gestó, cuáles fueron los comienzos de la gestación de este trabajo, que si bien yo no lo pude ver, estuve escuchando y leyendo cosas que de verdad me daban muchísimas ganas de verla. Después, si hay alguna manera de verla, se los voy a pedir porque me quedó mucha curiosidad de un autor que a lo mejor, digo, que fue reconocido por Cortázar, por escritores Por Borges, de la sí, sí, talla, sí. por Borges, un escritor que atravesó tres siglos, ¿no? Porque nació en mil Tres ochocientos siglos. noventa y cuatro si no me equivoco, y murió en el 2001 o 2000, creo que el 2001, 2000, creo que en el 2001. 2000 No, o ahí 2000, nomás. 2000, 2000. 106 años, Ujú. una personalidad de las letras y que ustedes desde la comedia cordobesa hicieron este trabajo. Quería que nos cuentes un poco, porque yo vi algunos fragmentos que mucho tienen que ver con la imagen, con lo que él dibujaba, con sus escritos, con sus formas, con eso, que Ujú. nos cuentes un poco cómo llegaron a la decisión de rescatar a un autor de la talla de Fillari. Bueno, yo creo que primero para clarificar, el título tiene un subtítulo también, que es un homenaje poético a la palabra de Filloy. Eh, Hoy hablaba con Sergio Cés, con el director de la obra, y bueno, eh, cuando se empieza a pensar en esta cuestión de que se venía el Congreso de la Lengua y en qué hacer, me parece que el teatro tiene el muy buen tino de recalar en Filloy, que es un autor que si bien es como, tiene siempre ese sonido de fondo que a todos nos suena, no deja de ser un autor poco visitado, poco revisto. Sí, Eh, sí.
Cuando empezaron a ponerse en contacto con la obra de Filloy, lo primero y evidente que con lo que se encuentran es esta calidad de la palabra de Filloy, eh, que creo que tiene mucho que ver con esto que él mismo decía, que es yo escribo lo que se me canta. Entonces su lenguaje, el lenguaje que construía era muy rico, es como un antecedente de Roberto Ar, de estos personajes que están en la orilla, pero que hablan como filósofos. Eh, entonces, bueno, empezaron a indagar en la obra de Filloy, que es mucha y es amplia, y se termina recalando en estas tres obras que conforman el trílogo Filloy, que es Caterva, que es la historia de 7 anarquistas que vienen viajando de Buenos Aires a Córdoba con ciertos objetivos políticos. Hay una plata que se trajeron de Buenos Aires y bueno, ahí hay toda una maroma que se empieza a armar entre ellos. Se van encontrando en las distintas paradas de trenes con distintas situaciones y las van resolviendo. Y es un debate filosófico y político permanente, donde se hace una defensa de la anarquía, donde se plantean distintos estamentos de corrupción en cuanto a lo policial, a lo judicial. Esa es una de las obras. La otra obra es Ignitus, que es la historia de un hombre que abre en un pueblo del interior de Córdoba una heladería, y la competencia lo empieza a atacar denunciándolo, acusándolo de usar elementos tóxicos. Entonces este tipo empieza a perder todo y se vuelve loco y termina prendiendo fuego a la heladería, a su casa y a toda su familia. Esa es la segunda obra. Y la tercera obra, que es la más cercana, digamos, a nuestro tiempo, porque la escribió en el 81, es La Ambigú, que es una charla de un matrimonio que son críticos de arte. Y la visión de Filloy de esos dos personajes es tremenda, es tremenda. Para hacer esta fusión entre estas tres obras se convocó a Ariel Dávila, que es un dramaturgo cordobés, eh, que empezó, bueno, a entretejer estas historias y empezaron a experimentar, a profundizar con algo que en algunas obras ya veníamos trabajando, que es toda esta cuestión multimedia que ha aparecido ya hace bastante tiempo en los escenarios y que soluciona también desde esa técnica un montón de cuestiones de configuración de espacios, de configuración de imágenes. Se juegan con las Sí. propias imágenes que él dibujaba. Él empezaba a hacer caricaturas, él era juez, y hacía caricaturas de los tipos a los que estaba juzgando y al lado les anotaba los datos y los prontuarios. Eh, entonces, también esa cuestión audiovisual es la que genera un poco la dinámica de la obra, porque el gran desafío de esta obra es que está todo centrado en la palabra. Claro. Uno relee la obra de Filloy y es absolutamente discursivo. A nivel actoral fue un desafío muy grande ver qué encarnábamos de tanta palabra. Fue un trabajo como muy intenso. Cómo lo fueron llevando? Porque lo poco que yo pude ver articulan mucho con esto que vos decías, ¿no? Las imágenes, las proyecciones, pero la palabra que era tan importante en su producción, digamos, como elenco, como decisión de dirección, cómo, te digo porque a mí es un territorio que me resulta sumamente atractivo, que es Sí, cómo se lleva lo escrito al escenario, cómo se convierte ese lenguaje narrativo en dramaturgia, más allá de lo visual, porque lo visual es te, importante, te me has, pero te me has quedado un poquito no, ahí está, ahí ¿sí? Ahí recuperamos. volví. Ahí volví. Porque eso se ve como muy importante toda la parafernaria audiovisual, pero como yo no puedo, porque lo que hay es poco en las redes, no logré ver el espectáculo, me Ujú. resulta convocante y atractivo cómo hacen que la palabra sobreviva en tanta
en tanta virtualidad, porque lo que se ve Sí. es mucha imagen. Yo creo que se llegó a un equilibrio en esto de figura-fondo, de plano más presente, de segundo plano, en este juego, donde la presencia del audiovisual tiene cierto contraste, en cierto momento se acompaña a lo sonoro, pero me parece que el rescate que se hizo desde la palabra fue de que Filloy retoma él ciertas estructuras de las tragedias griegas en estas dos obras, sobre todo, en Caterva y en Ignitus. Por lo tanto, el trabajo posible, el laburo posible, fue desde esa musicalidad que tiene ese texto. Había que ir a fondo con ese rescate de lo sonoro, de cierta musicalidad, a lo cual también se incorporó una banda de música en vivo que toma ciertas letras y las transforma en canciones. Eh, entonces, desde esa musicalidad es donde fuimos construyendo y fuimos descubriendo muy sorprendentemente que donde en muchos momentos parecía que no había un margen para un juego actoral más que ser simplemente un emisor de esta palabra que obviamente estaba en primer plano, ese juego nos fue acomodando a todos en la construcción de ciertos personajes, de individualizar, de buscarle aunque sea una mínima complejidad también a esos personajes, de armarle cierta historia. Entonces, toda esa conjunción que podría haber sido caótica y Sí. de perdernos, digamos, porque yo personalmente, y creo que coincidimos en muchos casos con muchos de mis compañeros, esta cuestión del audiovisual muchas veces por ahí se pone como para reforzar o subrayar o subsanar cosas que no se pueden lograr desde la dramaturgia, desde la dirección o desde lo actoral. Sin embargo, acá, en ese laburo que obviamente, como en todo proceso, hubo un punto en el que fue un caos, te viste que hay una instancia en la que empiezan a acomodarse esas Sí. fichitas, entonces todo se volvió armonioso, digamos, para seguir en estos términos musicales. Se volvió armonioso, no hubo un contraste, nada aplasta a ninguno de los otros componentes, la música Y entra en el momento en que decime, tiene que entrar, entonces fue estas una tres armonía. obras tienen, perdón, son complementarias o son tres trabajos que él los tomó de manera individual y muy escindidos del otro y ustedes hicieron el trabajo de ensamble de Son estos tres trabajos títulos que me escindidos decís. y son escindidos y están alejados temporalmente en los años de su escritura. Una obra es de los 40, una obra es de los 60 y una obra es de los 80. Eh, ¿Y dónde, lo que pasa es que, dónde encontraron el común denominador para el ensamble bueno, de estos tres trabajos? esa fue una pregunta a la que me tuve que remitir hoy el director de la obra, porque más allá del laburo en conjunto que hemos hecho, donde Sergio es muy generoso en esto de tomar y recibir lo que nosotros proponemos, este, me tuve que referir a él y decir, bueno, pero a ver, Sergio, cuando se juntaron con el dramaturgo, cuál fue el punto? Porque para nosotros puede haber sido cierto, pero reafirmámelo. Y es el sino trágico, es la tragedia, es lo trágico, esto de que avanza y avanza y avanza, en muchos casos simplemente desde la palabra y de la discusión, pero en otras situaciones desde sucesos y eventos que le van ocurriendo a estos personajes y que van sí o sí a un desenlace trágico, lo cual unifica un poco su visión en todas sus obras, ¿no? Esta cuestión de lo trágico que instalaron los griegos en su momento. Que es sumamente interesante porque, digamos, para la gente que por ahí escucha y que le resulta curioso lo que es el proceso creativo de una obra de teatro o del ensamblaje de tres, como es en este caso, a veces le resulta lejano,
imposible por no conocer. Mm, Y a nosotros mismos, también esto que vos decís, que tuviste que por ahí preguntarle al director cuando empezó a trabajar con claro, el dramaturgo, desde cuál fue la premisa, desde dónde pensaron que eran posibles que se ensamblen estas obras. Yo me pregunto, volviendo a la comedia cordobesa, que es de lo que estamos hablando y que además este trílogo de Filloy tiene que ver con la comedia cordobesa porque es un trabajo hecho por la comedia cordobesa. Yo me pregunto, yo tengo también interrogantes como actor en relación a lo que es una comedia estatal. Nunca formé mm, parte. En Rosario no había, hay desde hará unos 10 años, creo que tiene una comedia sí, municipal, sí, Rosario, sí, que sí, no es una comedia provincial, municipal, es es municipal, de municipal. Alberto Campos, se llama la comedia. Pero mi curiosidad reside en el hecho de que ustedes son un grupo de ¿cuántos actores componen la comedia Somos cordobesa? 20, creo que somos aproximadamente 25, puede variar un poco el número, pero llegamos a ser 25 personas. Las decisiones en relación a las temáticas para tratar en las obras, la división de roles, de personajes dentro de la comedia, es por edad, es por escalafón. ¿Juega algo ahí que tiene que ver con el escalafón que tienen otras actividades dentro del Estado, que son escalafones? Primero está este, después está este. ¿Cómo Claro, se...? no, no, A mí me no, resulta no, no, muy no, curioso todo eso, eso, ¿sabes? en un momento, pero hace muchísimos años, estaba esta cuestión de los escalafones y depende de eso es a qué personaje podías acceder o no. Pero yo creo que después se impuso una realidad que es que un director que viene con una propuesta de una obra tiene este elenco y él va a configurar la imagen de esos personajes según su concepción. Entonces, en algunos casos las decisiones simplemente son, como somos un cuerpo que depende del gobierno de la provincia y que tiene autoridades, muchas veces los planes son, mira, se propuso esta obra, va a venir tal director. En otros casos, nosotros también proponemos un montón de Ajá. cosas, no solamente directores, sino temáticas, obras. Hay un espacio que se abrió, que está abierto desde siempre, que por ahí va y viene, pero que lo hemos retomado por ahí mucho en los últimos años, que es propuestas nuestras para dirigir a nuestros compañeros, por ejemplo. Y son espacios de una sanidad muy interesante y que nos suma a este ejercicio permanente que tenemos de esta variedad absoluta, tanto de lenguajes como de estéticas, como de políticas en cuanto a la política de un director y las decisiones que toma un director. Atravesamos muchísimos lenguajes, trabajamos con directores absolutamente disímiles, con Claro. criterios muy diferentes, y eso a nosotros nos da una gimnasia que es única. En un mismo año podemos hacer los tres berretines con una apuesta absolutamente tradicional, a hacer una versión que para mí es una de las obras más hermosas de los últimos años que hemos hecho, por eso lo voy a nombrar, de Barranca Abajo, dirigida por Edgardo Dip Ajá. de Santa Fe, donde él hace una adaptación de ese clásico y termina siendo una obra tremenda. Hemos laburado con el Paco Jiménez haciendo una creación colectiva, digamos, atravesamos, hemos hecho El perro del hortelano, un montón de cosas. Esa, ese circuito que se empieza a generar dentro de la comedia, a nosotros nos hace, bueno, esto que se habla siempre de la versatilidad de los actores y las actrices, nos alimenta muchísimo eso. Qué bueno, porque es realmente muy atractivo. A mí me gusta mucho cuando hablo así con colegas de otros lugares, Ujú. ver cómo se resuelven algunas cuestiones que por ahí cuando uno trabaja de manera independiente, por decirlo de alguna manera, uno es dependiente de un montón de otras cosas, pero cuando se Sí, trabaja por fuera de lo que es un organismo estatal, uno ya, bueno, en mi caso yo toda mi vida ha sido, toda mi vida como actor ha sido así, ¿no? Con curiosidades en la televisión, en el cine, en el teatro, sí, pero nunca estuve contenido
en un organismo del Estado que también, imagino, tiene sus reglas y tiene sus límites como cualquier otra actividad. Pero lo importante, además, de la comedia cordobesa es que no se queda en el centro de Córdoba, sino que se No, claro que no. ramifica a toda la provincia. ¿Cómo, por ejemplo, ustedes con el trílogo de Filloy lo llevaron a distintos lugares de la provincia? Y con Trílogo fuimos a Río Cuarto, por ejemplo, que es la ciudad donde vivió muchísimos años Filloy. Claro. Eh, Creo que fuimos a Villa María, no sé si me faltan algún par de lugares. Eh, el objetivo fundacional de la comedia mm, es moverse, digamos, es el elenco de la provincia, no es un Claro, elenco municipal, claro, por lo tanto, claro. este, nuestro objetivo es movernos. Después empiezan a sumarse las cuestiones de complejidades de ciertas puestas para ir de gira, requerimientos de espacio, pero siempre se manejan dentro de las políticas culturales que se aplican a la comedia. Estamos haciendo siempre muchos tipos de obra, entonces que también nos permiten, bueno, hay una obra de 3 personajes, hay una obra de 2 personajes, hay una obra de Susana Torres Molina, ella, por ejemplo, que son 2 personajes nada más. Esa ¿Ustedes están obra haciendo fue ella? al festival, claro, sí, 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 sí. La Fueron hice yo. al Festival de Yo la Bolivia. hice Mira, claro, con el sí, sí, Pato sí, sí, claro, Contreras, con sabíamos. Patricio Contreras. Ah, le voy a decir a Susana, bueno, Exactamente, Susana, de Susana, por exactamente. supuesto que ¿le hiciste vos con quién? ¿Vos le hiciste? No, no, ¿Actuaste no. vos? Le hicieron 2 compañeros, Beto Bernos y Adriana Zaceta, que son 2 porteños que los hemos rescatado y ahora Muy son bien. cordobeses por adopción, y dirigidos por Gonzalo Tolosa, que es otro actor de la comedia. Que Y no con tiene eso, nada que bueno, ver con vos. fueron. No, nos hemos cruzado históricamente en todos los espacios, en las escuelas de teatro, en todo, pero no somos parientes por suerte. Así que bueno, esa obra tiene una estética y una dinámica que le permite salir, aparte de la temática, bueno, Claro. vos la conoces. Hicimos un homenaje que cumplió el año pasado 10 años, a José María Vilches, al Bululú, Claro, claro. donde somos 3 actores nada más, todo despojado, entonces eso nos permite ir a muchos más lugares. Pero bueno, es como un objetivo siempre político de la comedia el hecho de salir a la provincia. De hecho, en medio de toda la pandemia se reflotaron los radioteatros que grabamos hace varios años, y esos radioteatros se han ido replicando en los municipios del interior, en las radios del interior también. Hay como una mirada permanentemente en esto de, bueno, nosotros nos debemos a ese objetivo también, que es un objetivo fundacional de la comedia. Y permanentemente estamos saliendo, en cuanto todas las coyunturas también lo permiten. Somos muchos, hay algunas puestas que son Claro. muy grandes, entonces es complicado en algunos casos, pero bueno, es parte del objetivo y en alguna medida se va cumpliendo. Enhorabuena que existan estas y que sostenga el Estado esta apuesta cultural a sostener un teatro estatal que responde a intereses que no tienen absolutamente nada que ver con lo que hablábamos antes, que es las apuestas comerciales que supuestamente Exactamente. generan y que digo y que está muy bien que existan. Digo, yo he hecho algunas veces Sí, 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 sí. también. Digamos, hay una Una convivencia cosa no permanente que está quita la buena. otra, para nada. El tema es Exactamente. que se pueda, que el Estado esté ahí donde tiene que estar para rescatar personalidades de la cultura, de la dramaturgia, Sobre todo bueno, lo que porque hace. Sobre todo porque somos un elenco que, por la dimensión, ya por sí, de la cantidad de actrices y actores que tenés, por el espacio que nosotros ocupamos, permite la realización de ciertas puestas que a nivel independiente es bastante complicado. En este recambio generacional que ha habido en la comedia desde hace 20 años, que se volvieron a hacer concursos y ahora hace varios años se abrieron de vuelta, en este momento casi todos los que formamos parte de la comedia cordobesa también somos del teatro independiente. Entonces, sabemos muy bien cómo son las diferencias y por dónde se transita y por dónde va y por dónde va el teatro comercial también. La política de la comedia, yo creo que lo que tiene de alucinante en los últimos años
es un nivel de apertura y de amplitud y de variedad que, que nos hace no solamente sostener a un espectador que ya es un espectador propio de la comedia, sino que nos ha empezado a abrir a otro espectro de público, lo cual es alucinante. Digamos, hay todo un recambio también, donde se juntan, hay momentos donde hacemos funciones donde van pibes del secundario y jubilados de un centro de jubilado de barrio no sé dónde. Y ese Claro. encuentro es muy potente. De que se junten para ver Filloy, decís, bueno, viste, claro, el objetivo es generar cultura, bueno, ese es el camino. Y me parece que estamos ahí. Qué bueno. Pablo, voy a seguir ahora con Silvia Pastorino. Vamos a seguir charlando de la comedia cordobesa y vamos a estar hablando también de una obra en particular, que no la voy a revelar ahora, para que los que están aquí No, escuchando y siguiéndonos se suban a la charla que voy a tener con Silvia. Yo quiero agradecerte mucho, Pablo, porque poder hablar de estas cosas es algo que a mí me resulta enormemente salvador. En una época como esta, donde no totalmente. podemos mucho actuar, podemos bastante poco, pero hablar y poner en valor lo que hacemos a través de la palabra en este caso y del intercambio y de personas que como vos tienen tanto que dar. Me gustaría que en alguna otra podamos hablar más particularmente de las cuestiones que nos interesan en lo personal, más allá de los lugares que nos contienen, como en este caso la comedia cordobesa, a vos, pero también de las inquietudes por fuera, que sé que las tenés y muchas y que las Totalmente. desarrollás. Así que mira, con Pablo le decía ayer, mientras que hablábamos por teléfono, le decía que me encantaría poder hablar del cura Brochero, de esta película que hizo sobre este cura de ahí de Tras la Sierra, y hablar también de su Mm, experiencia aquí en Buenos Aires que estuvo grabando. Bueno, un par puntos de en veces, común, sí. cosas en común de las cuales me hubiera gustado charlar, pero Así como vos seguramente has estado varias veces acá en Córdoba y sos parte de varias de las producciones que se vienen haciendo en los últimos tiempos, y bueno, la verdad que está muy bueno el encuentro, y sí, ojalá que podamos ahí ya empecé a tirar unas líneas a la agencia a ver si hacemos otro ciclo de sí, charlas, y vos estás acá abajo y yo voy a estar ahí, ahí, ahí vemos. ahí está, ahí está. Gracias, Pablo, muchísimas gracias por esta compañía y por lo que nos hablaste de la comedia. Si te querés despedir de tus seguidores y seguidoras y amigos que te han estado escuchando aquí. Bueno, un abrazo en realidad a todos, compañeros de elenco que veo ahí, y bueno, a la gente del Teatro Real, también hay varios laburantes ahí del teatro, y al público de la comedia. Bueno, la comedia sigue estando presente en redes hasta que podamos volver, así que a través de esta página de Cultura CBA tienen un montón de contenidos para seguir viendo, y bueno, personalmente, Luis, la verdad, yo te agradezco mucho. Para mí es alucinante poder hablar con vos, así que bueno, esperemos que se repita, lo deseo de todo Gracias. corazón. Así va a ser. Muchas gracias. Y a ustedes les pido que se suban a la charla que tendremos ahora en 2 minutos nomás con Silvia Pastorino, integrante también y compañera de Pablo Tolosa de la Comedia Cordobesa. Nos vemos en 2 minutos.